Vamos a continuar entonces. Muchas gracias, doctor. Pues los dejo con todos los compañeros aquí presentes. Yo desactivo mi Mm, cámara. muchas gracias, Marcos. Voy a intentar compartir. Ok, creo que ya estamos. Pues nuevamente, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí efectivamente a esta hora. Marco, muchas gracias. Agradezco la invitación de la Asociación Mexicana de Técnicos en Electrodiagnóstico. Em, pues en este tenor decíamos de intentar unir fuerzas en el beneficio de los pacientes, que es a quien nos debemos. Vamos a platicar de los trastornos del dormir y el videoelectroencefalograma con la polisomnografía como el estándar de oro para la evaluación de los trastornos de sueño. Pues sobre la marcha iremos platicando. Bueno, soy neurólogo y neurofisiólogo y mi área de interés, además del sistema nervioso autónomo, es el sueño y la epilepsia. Entonces, vamos a dar clic. Esta imagen me gusta ponerla, creo que últimamente la pongo en todas las presentaciones, pero porque me gustan mucho los mensajes que transmite. Número uno, cuando hablamos del dormir, pues ¿quiénes dormimos, no? Todos dormimos, desde que somos neonatos, unos bebés, unos niños, después en la adolescencia, el adulto joven, el adulto mayor. Y aunque nos gusta pensar que estaremos en un proceso de envejecimiento saludable, pues también habrá algunas enfermedades crónicas que pueden acompañarnos a lo largo de la vida. Y es ese reconocimiento de que a lo largo de la vida pueden acompañarnos, además, enfermedades crónicas, decíamos, que coexistirán con los trastornos del sueño. Entonces, no solamente es poder tener, ojalá no, ¿verdad? Pero poder tener una enfermedad crónica, sino que el dormir va a modular estas enfermedades y un problema del sueño, entonces también va a poder modular estas enfermedades crónicas. De ahí el título de esta imagen, del artículo de donde viene. Y la otra razón por la que me gusta es porque es de la North Clinical of North America, es decir, una revista especializada en nuestras compañeras de enfermería, porque lo bonito de la medicina del dormir es que todos cabemos en ella, todos los que estamos relacionados de una u otra manera con la atención a los pacientes que tienen algún problema del sueño. Y entonces, pues en nuestro contexto en México, les decía, mi área de interés es la epilepsia, la sección juvenil de la Liga contra la Epilepsia, pero tenemos a la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, a la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Por supuesto, soy neurólogo, decíamos, y justo ahora me encuentro hoy comenzando en el Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Neurología. Obviamente está la Sociedad Mexicana de Neurofisiología, nuestros compañeros de la Sociedad de Neurología Pediátrica. Y si nos metemos al universo del sueño, ya también están participando activamente nuestros compañeros de la Asociación Mexicana de Medicina Oral del Sueño y de la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño. Y por supuesto, como estamos en el contexto de delante de la Asociación Mexicana de Técnicos de Electrodiagnóstico, también jugarán un papel importante en la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Entonces, es ahí donde esta casi que alianza estratégica pues debería estar formándose, insisto, para mejorar la calidad de la atención a las personas que tenemos el gusto de atender. Y no soy yo el que dice que el estándar de oro es la polisomnografía nocturna, ¿no? Aquí está las publicaciones: 2019, déficit de atención; 2020 en la medicina de la precisión; 2021 cuando se quiere actualizar en pediatría, en los trastornos del sueño; 2022 desde la epilepsia, la Liga Internacional contra la Epilepsia; 2023 la importancia de los estudios en laboratorio, o sea, los estudios tipo uno; y 2024 para nuestros colegas, los otorrinolaringólogos, aún en apnea obstructiva del sueño, el estudio estándar de oro sigue siendo la polisomnografía nocturna, el estudio del sueño completo. Entonces, digo, me gusta compartir el mensaje, pero no es una idea mía.
está ahí en la literatura. Y es que la medicina del sueño es una especialidad médica como la neurología, depende de esta meticulosa y acertada historia clínica para llegar a un diagnóstico, es dedicarle tiempo a la persona que está delante de nosotros y no solamente investigar las noches, sino también los días y las historias colaterales para entender los síntomas de cada persona. Entonces, hay que dedicarle tiempo a la persona que está delante de nosotros para entender cuál es el problema de base y cómo vamos a poder ayudarle. ¿Por qué nos interesa tanto? Porque desde 2016 en México ya se veía el insomnio como un grave problema de salud y en 2018, retomando la encuesta de salud y nutrición del 2016, al menos 27% de la población tenía un trastorno del sueño. Y no olvidar que después de pandemia este número se fue a 60% de la población. Y desde estas fechas, 2016-2018, ya sabíamos que los trastornos de sueño se relacionaban directamente a 7 de las primeras 10 causas de mortalidad: diabetes, hipertensión, infarto al corazón y al cerebro, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidentes vehiculares y laborales. Entonces, desde entonces, reconocemos un problema de salud pública y por eso juntar fuerzas es la prioridad o debe ser la prioridad para prevenir la morbimortalidad. Y para entender el sueño, pues es importante recalcar que los humanos somos mamíferos diurnos, es decir, es en la noche donde tenemos esta ventana para dormir, porque durante el día un proceso homeostático y un proceso circadiano, cercano a 24 horas, se irá acumulando con nuestras actividades, entre otros marcadores, el ATP, que se produce al consumir la energía en nuestras células, y este acúmulo hará entonces que tengamos esta necesidad de dormir, y en el dormir iremos haciendo estos ciclos de sueño, pasando por las fases de sueño, 5 ciclos de sueño antes del despertar, y entonces el proceso se repite para mantener un estado de homeostasis o de una salud biológica, ¿no? Hace poco fue la entrega, o bueno, perdón, la mención de quienes ganaron ahora los premios Nobel, pero en 2017 estos 3 caballeros ganaron el premio Nobel por descubrir los mecanismos moleculares que controlan el ciclo circadiano. Entonces, cada una de las células de nuestro cuerpo tiene en su código genético los mecanismos que nos dicen cuándo liberar serotonina, cuándo liberar melatonina, cuándo es momento de modificar los caminos del estrés metabólico biológico y cuándo dormir, por supuesto. Entonces, eso está en cada una de las células de nuestro cuerpo. Y además tenemos estos relojes biológicos, ¿no? Procesos de regulación en el dominio del tiempo que se llama cronostasis. Por supuesto, aquí intenta representarse un día, una noche, un día y una noche. Entonces veremos que en la noche, cuando hacemos las fases de sueño de las que hablaremos en un instante más, debe bajar la temperatura, también la presión arterial, por cierto. Y es en la noche mientras dormimos que se libera la hormona de crecimiento, que en los niños sirve para crecer, por supuesto, pero en los adultos sirve para la regeneración celular. Y es en la noche, dormidos, donde se empieza nuevamente a acumular el cortisol para que al despertar podamos hacer nuestras actividades, para que, bueno, vaya bajando de nuevo durante el día y en la noche pues podamos dormir. Pero en la noche es que se hace este de nuevo incremento del cortisol para poder estar despiertos y hacer nuestras actividades. Y si pensamos en uno de los dadores de tiempo por excelencia, la melatonina, pues se bloquea en el día por la exposición a la luz, pero una vez que empieza a oscurecer, se genera esta rampa de producción, llega a una meseta y pues la luz del día siguiente bloquea la melatonina. Entonces tenemos estos relojes biológicos en diferentes órganos de nuestro cuerpo, el páncreas, el hígado, metabólicos. Pero por supuesto, dormir es del cerebro y para el cerebro. Tenemos en el tallo cerebral estos núcleos que producen estas sustancias en plural: acetilcolina, histamina, serotonina, dopamina, glutamato, por ejemplo, para mantener el estado de despierto. Entonces tenemos estos mecanismos que se proyectan desde el tallo cerebral hacia la corteza cerebral y que hacen que se promueva el estado de despierto. Pero es, decíamos, la luz del sol primariamente, también de la luna, pero de los aparatos electrónicos el que le dice al cerebro que todavía es de día, por estos receptores que tenemos en la retina que son capaces de sensar la luz y mandar esta señal que primariamente la recibe el núcleo supraquiasmático, pero que bueno, tiene proyecciones hacia otras estructuras del cerebro. Y si pensamos en el sueño,
Pues entonces, otras sustancias como GABA, galanina, por ejemplo, van a inhibir a estos núcleos promotores del estado despierto y entonces se va a promover que haya esta fase de sueño que llamamos no more. Ahorita hablamos un instante más de eso, porque si hay no more, pues tiene que haber more. La fase de sueño de movimientos oculares rápidos, el famoso sueño REM en inglés, que se traduce igual sueño de movimientos oculares rápidos, que en esta es característica esta inhibición del área hacia los núcleos motores, por lo que se genera una atonía muscular mientras estamos en la fase de sueño REM. Una de las características es la disminución del tono muscular por debajo del puente, es el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo. Entonces, desde aquí hacia caudal, hacia abajo, es que se da este bloqueo. Por eso es que mejor lo platicamos ahora que estamos viendo la resonancia. Por eso es que cuando se da la parálisis del sueño REM, que hacia centro, bajío y occidente de México, ahora que pasó el Día de Muertos, se le llama coloquialmente que se te sube el muerto, pues es porque como el bloqueo es caudal a la médula espinal, los núcleos de los movimientos de los ojos están en el mesencéfalo y en el puente. Por eso es que podemos seguir moviendo los ojos. Y como la regulación primaria de la respiración es diafragmática y esa regulación también es cefálica, al bulbo raquídeo, por eso también podemos evidentemente seguir respirando con el diafragma. Entonces, pues México mágico y sus tradiciones, pues ¿qué otra explicación podrías darle a tener los ojos abiertos, moverlos y poder respirar y no mover el cuerpo? Pues que se talle sobre el muerto, ¿no? ¿Por qué no? Pero para eso está la medicina del sueño, para saber qué es en realidad el tallo cerebral, desconectándose de alguna manera, es decir, activándose la corteza de despierto, pero sin haber quitado la atonía dependiente del sueño humor, ¿no? Por eso se llama trastorno conductual del sueño humor o parálisis del sueño humor, en este caso, perdón, parálisis del sueño humor. Y bueno, en el mundo de la salud, la electrónica está muy metida, por supuesto, pues no solo en la parte técnica, neurofisiológica, sino también en el sueño. Esta cantidad de circuitos, este switch de encendido y apagado, es la regulación del sueño. Por si a alguien le gusta mucho la electrónica, pues se puede echar un clavado aquí a este. Pero la resultante de toda esa matemática e ingeniería es que el cerebro, de un estado de despierto, actividad eléctrica, pues este famosísimo alfa posterior y beta anterior con los ojos cerrados, cambiará a una atenuación de ritmo alfa hacia la fase de sueño N1 y hacia la fase de sueño N2. Veremos estos característicos complejos K y usos del sueño y cambiará la actividad eléctrica del cerebro a estas ondas lentas para nuestro sueño N3 o sueño de ondas lentas. Y por supuesto, después hacia el sueño de movimientos oculares rápidos, una actividad entremezclada de bajo voltaje y con la atonía característica de esta fase de sueño. Y esto decíamos en seres humanos dura entre 60, 90, 110 minutos y por lo tanto para unas 7 horas de sueño de un adulto, pues nos da tiempo, nos debería dar tiempo a hacer otras 4 más fases de sueño, ¿no? Para un total de 5 fases de sueño, con algún discreto alertamiento por ahí, pero que en realidad estos no modificaran la estructura básica del sueño. Y si somos todavía más observadores, aunque esto es una representación, un dibujito, si se obtuvo de seres humanos, se darán cuenta que en la primera mitad de la noche predomina más el sueño N3 y en la segunda mitad de la noche predomina más el sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, por eso es que la recomendación siempre va a ser un sueño continuo y en la noche, porque aún los ciclos de sueño no son iguales a lo largo de la noche. Y además, habrá cambios normales esperados con el envejecimiento, pues esta otra estructura de esta publicación, la de arriba, se parece mucho a la que acabamos de ver hace un instante, y hacia el adulto mayor, pues quizás algún mayor número de alertamientos, pero todavía preservando esta idea, poco más de sueño N3 en la primera mitad de la noche, poco más de sueño REM en la segunda mitad de la noche, y estos 5 ciclos de sueño. Entonces tenemos parámetros de normalidad, sabemos cómo se ve un sueño de calidad aún en un envejecimiento saludable. Y de regreso al cerebro, no olvidar que es el cerebro del que obtenemos estos gráficos tan bonitos, estos hipnogramas, los estamos obteniendo de la actividad eléctrica del cerebro. Y por supuesto, si consideramos aquí en medio y hacia abajo, en los lóbulos temporales, estará el hipocampo, que tiene que ver con la memoria,
pero que vemos que también juega un papel importante en la regulación del sueño REM. Y por eso nos queda claro por qué esta fase de sueño es la que se encarga de la consolidación de la memoria, por un lado. Nos queda claro por qué una persona que tiene Alzheimer tiene un problema de sueño, pero entonces también nos quedaría claro por qué una persona que tiene problemas de sueño está propenso a tener enfermedad de Alzheimer en el futuro. Y aquí en naranjita, ¿qué color es este? Naranja. Estos triángulos hacia el medio intentan representar los ganglios de la base y los ganglios de la base modulan el movimiento, pero vean la cantidad de conexiones que intentan representarse con la corteza cerebral y con otras áreas del cerebro. Y estas áreas, los ganglios de la base, modulan el sueño no MOR, ¿no? El sueño de ondas lentas está modulado por los ganglios de la base. Entonces también nos queda claro por qué una persona que tiene enfermedad de Parkinson tendrá un trastorno de sueño, pero por qué una persona que tiene un trastorno de sueño estará en riesgo en el futuro de desarrollar enfermedad de Parkinson. Pues porque el órgano es el mismo, el cerebro, ¿no? Y las estructuras son las mismas, hipocampo, ganglios de la base. Y por supuesto, decíamos, nos gusta pensar que estaremos en un envejecimiento saludable, o mejor dicho, deberíamos estar buscando activamente estar en un envejecimiento saludable, y aún en la vida saludable habrá cambios. La reproducción, por ejemplo, la llegada de las hormonas en la adolescencia, en la pubertad, no será lo mismo dormir en el primer trimestre del embarazo que en el tercer trimestre del embarazo, y aún la perimenopausia, que es una etapa de la vida esperada, va a modificar la arquitectura del sueño, pudiendo llevar a estos síntomas vasomotores, por ejemplo, los famosos bochornos, que puedan fragmentar el sueño. Y después la disminución en las hormonas del envejecimiento, pues también irán favoreciendo cambios en el estado del ánimo que puedan ir también alterando los ciclos circadianos. Entonces, aún en un envejecimiento saludable, la influencia de las hormonas, por ejemplo, también va a modificar nuestra arquitectura del sueño. Entonces, por eso es que tenemos que ir pensando, incluso para cada grupo etario, dónde está esta persona, qué puede estar sucediendo, cuál puede ser el trastorno del sueño que lo está aquejando. Y este gráfico me gusta solo para recordar que sí es cierto que es esperado dormir un poco menos con la edad, pero también que lo que llamamos recomendaciones de sueño no es un número, sino es un rango. Es decir, por ejemplo, para un adulto joven, podría recomendarse que durmiera entre 7 y 9 horas, es decir, no son 8 horas, podrían ser 7, podrían ser 9, y aquí dice, puede ser apropiado quizás 6 horas o quizás 10 u 11. Pero si nos vamos hacia el adulto mayor, porque pues al final México como país es una población que está envejeciendo, quizás sea apropiado dormir 6 horas, siempre y cuando sean de calidad, por supuesto, o 5 horas, y un máximo de 9 horas, con un rango todavía entre 7 y 8 horas. Entonces, sí es cierto que es normal dormir un poco menos con la edad, puede ser todavía menos en la edad adulta mayor, pero siempre buscaremos que sea un sueño de calidad. Entonces, más o menos en este rango andamos, bueno, más por aquí, ¿verdad? Y sin embargo, habría que buscar siempre tener un sueño de calidad. Y es que cuando hablamos decíamos, los ciclos circadianos, pues lo saludable ya dijimos, dormir en la noche y estar muy activos en el día, pero pues habrá un problema, pues, si nos cuesta trabajo dormirnos, si nos despertamos a la mitad de la noche y no podemos volver a conciliar el sueño, si nos estamos despertando demasiado tarde o empezando muy tarde las actividades, o si en realidad durante el día no lo estamos logrando, pues es que algo está sucediendo a lo largo de la noche. Y muchas cosas pueden modificar, además, en nuestro ciclo circadiano que dijimos aún cambiará con la edad. Tenemos los ritmos sociales, algunos impuestos y algunos autoimpuestos. Primero, digámoslo en positivo, la alimentación en horario regular, la actividad física como ejercicio, los patrones regulares de sueño y los momentos apropiados para socializar, pues nos mantendrán en una homeostasis, decíamos. Y sin embargo, ¿cuál es la recompensa? Que también juega un papel muy importante. Si no quiero que me spoileen la serie que acaba de salir en Netflix, pues a lo mejor me quedo hasta muy tarde, ya no respetando mis horas de sueño, ¿no? Si estoy en home office, pues qué necesidad tengo de levantarme temprano, entonces me levanto a la hora que sea, ¿no? Si puedo saltarme alimentos, pues me da igual. Si hoy no hice ejercicio, pues qué más da. Y si me salgo a ver todas las noches, pues ¿por qué no? ¿No? Entonces, desde el punto de vista negativo, estos ritmos sociales también
entonces van a modificar negativamente nuestros patrones de sueño y entonces por eso la aportación que hacen nuestros compañeros de psicología y neuropsicología en identificar cuál es la recompensa que obtiene esta persona en desvelarse viendo Netflix toda la noche, ¿no? Para saber cómo atender. Y de regreso a cómo identificamos, pues, un problema de sueño, un sueño que no es de calidad, ¿no? Este sí es de una publicación ya, pero este gráfico sí es una persona antes de la menopausia en el panel B, después de la menopausia en el panel, digo, antes de la menopausia en el panel A, después de la menopausia en el panel B. Entonces vean cómo antes de la menopausia sí se parece mucho al dibujito que estábamos viendo. Sueño profundo, sueño REM, profundo, REM, profundo, REM, intermedio REM, casi igual que el libro, ¿no? Sin embargo, vean que después de la menopausia, esta cantidad de alertamiento, esta cantidad de despertares que está haciendo que se retrasen llegar al sueño profundo, está haciendo que se retrasen llegar al sueño REM y que termina siendo como 3 o 4 ciclos de sueño todos fragmentados o interrumpidos. Entonces sí podemos ver gráficamente cómo es un sueño de calidad y cuándo no es un sueño de calidad. Y eso es lo que hace la polisomnografía. Y es que si hablamos de trastornos del dormir, que es de lo que estamos hablando, hay un montón de trastornos del dormir, ¿no? Está la clasificación internacional de los trastornos del sueño, por supuesto, que ya está la tercera edición revisada, nos habían prometido la cuarta edición y salió la tercera revisada. Y estos, decíamos, ni siquiera son todos, son solo los encabezados y algunos ejemplos, ¿no? Insomnios, al menos de inicio, mantenimiento y fin de sueño, diferentes trastornos respiratorios del dormir, el más prevalente, apnea obstructiva del sueño, pero hay muchos otros hipersomnias, parasomnias y trastornos de movimiento relacionados al sueño, por ejemplo. Entonces, si pensáramos en uno de los más prevalentes, apnea obstructiva del sueño, pues sí, un estudio en domicilio, una poligrafía ventilatoria, puede ser aceptable siempre y cuando haya una alta probabilidad de apnea obstructiva de sueño y que haya ausencia de otras comorbilidades que nos hagan pedir la polisomnografía. Porque en realidad la polisomnografía se recomienda pues cuando una persona ya tiene historial de insuficiencia cardíaca o si tiene una enfermedad neuromuscular o si sospecha de ventilación o si hay sospecha de parasomnia o de apnea central o si ya tuvo un infarto cerebral. Si en realidad es poco probable que sea apnea, entonces seguro va a ser otra cosa, entonces tenemos que ir a ver qué otra cosa va a ser. Y en fin, el punto es que la mayor parte de las recomendaciones sigue siendo hacia la polisomnografía. Y es que sí, la poligrafía sí tiene un lugar en la medicina del sueño, por supuesto que sí. Digo, en México hay más proveedores, por supuesto, pero de los equipos habituales, el Apnea Link, el que acaba de traer Cadwell, el de Neurovirtual, por ejemplo, pues que puede tener una o dos bandas, torácica abdominal, un pulsioxímetro y la cánula para medir la presión del aire exhalado por nariz, ¿no? Entonces, pues por supuesto, nos da la información que necesitamos. Pero ¿y el sueño? Si dijimos que dormir es del cerebro y para el cerebro, ¿dónde estamos midiendo la actividad eléctrica del cerebro? Entonces, esa es la limitación de la poligrafía ventilatoria. En realidad estamos midiendo ventilación, no estamos midiendo sueño. Y sí, nos da estos gráficos muy agradables, donde vemos el ronquido, las hipopneas o las apneas, el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, en todo caso el pulso y las desaturaciones, pero ¿y el cerebro? ¿Dónde están las fases de sueño? Entonces, en realidad no estamos midiendo sueño con la poligrafía ventilatoria. Y es que ese es el tema. Cuando comparamos una poligrafía ventilatoria, un estudio de sueño en domicilio contra una polisomno, pues este no mide, no mide, no mide, no mide, no mide, no mide muchas cosas. En cambio, la polisomnografía, pues esta sí mide, sí mide, sí mide, sí mide, sí mide. Ese es justo el punto. Por eso es el estándar de oro, ¿no? Porque si estamos pensando en apnea obstructiva del sueño solamente, pues entonces sí, tiene su lugar la poligrafía ventilatoria, pero para todos los demás trastornos del sueño es la polisomnografía el estándar de oro. Y bueno, como acotación, esto es de 2023, cuando solamente sospechamos apnea del sueño, se sugiere que se puede hacer en niños de 2 a 10 años. Esta publicación es de 2023, tiene una curva ROC bastante buena, así que hemos ido bajando eso, cierto también. Antes eran 18 años, ahora 16 años, luego 13 años, ahora probablemente niños de 10 años o incluso menos,
podamos hacer un estudio simplificado cuando solamente estamos pensando en la apnea obstructiva del sueño y nada más. Entonces sí, sí hay un lugar para los estudios domiciliarios simplificados. Pero para todo lo demás, como decía el comercial, hay movimientos nocturnos, por ejemplo, si pensamos en niños, pues que obviamente pueden alertar a los padres y por supuesto hay sacudidas sísmicas que simplemente son normales en niños y no pasaría más nada. Pero si hay un evento nocturno en un niño, pues siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con las epilepsias, porque es en plural, epilepsias, hay muchos tipos de epilepsias, muchas causas de epilepsias, y hay de este gran grupo, grupos de epilepsias que solamente se presentan en la noche mientras se duerme, como la epilepsia hipermotora o esta de puntas centrotemporales, o aunque esta se llame benigna, pero es occipital y hay puntas en el lóbulo occipital, o la epilepsia mioclónica juvenil muchas veces tiene solo crisis nocturnas y otras encefalopatías epilépticas. Pero además habría trastornos anormales del movimiento durante la noche, como los movimientos periódicos de extremidades, decíamos, en síndrome de piernas inquietas, incluso bruxismo, calambres, que también tienen que evaluarse e identificarse. Y por supuesto, pues las parasomnias, ¿no? Hay parasomnias que vienen del sueño REM, como pesadillas o la parálisis del sueño que decíamos, pero hay parasomnias del sueño no REM, como los despertares confusos, caminar dormido, sonambulismo, los terrores nocturnos, pero otras parasomnias, por ejemplo, como enuresis. Cuando se evalúa a un niño por enuresis, es la polisomnografía, el estudio de sueño que se requiere. Entonces habrá muchas, muchos diagnósticos diferenciales en los que tengamos que pensar cuando un papá se presente con un niño porque tiene algunos eventos nocturnos, ¿no? Y es ahí donde entra la polisomnografía, porque necesitamos ver cómo está esa actividad eléctrica cerebral, si hay o no movimientos oculares, es decir, en qué fase de sueño está, y por supuesto, pues la respiración, la frecuencia cardíaca, el movimiento, el esfuerzo por respirar y la oxigenación. Entonces, la polisomnografía es el que viene a cubrir ese propósito, porque la gran mayoría de aparatos actuales ya nos permite al mismo tiempo hacer la medición del electroencefalograma completo, los 27 canales y los demás canales que nos interesan, decíamos, en la polisomnografía, electroculograma, electrocardiograma, electromiografía, oxigenación y esfuerzo respiratorio, todo en un solo aparato. Entonces, bueno, el Sistema Internacional 1020, ya conocido por todos, no olvidar que se actualizó la recomendación en 2017 por la International Federation of Clinical Neurophysiology y uno de los cambios principales es el cambio en la nomenclatura a los electrodos T8, T9 y T10, T7, porque la medición sigue siendo la misma, el sistema 1020, ¿verdad? Entonces esa sigue igual, pero más bien ahora sí que está. Lo que se hizo fue cambiar el nombre a T3, a T5, ahora son T7 y P7, y T4, T6, ahora son T8, P8, y la razón es porque en esta recomendación 2017 se incluye ya la estría temporal inferior de ambos lados, evidentemente, y entonces tiene mucho más sentido que esta coronita, posterior, digamos, sean todas P's, P3, P7, P9, P4, P8, P10. Y tiene más sentido que en esta línea, que digamos que es la coronal de la línea media, pues los números tengan una secuencia 3, 5, 7, 9, en lugar de volver otra vez a 5, por ejemplo, ¿no? Porque no se les olvide que en el sistema 10-10 sí existe C1, sí existe C5, entonces tendría sentido que este fuera 7, porque tendríamos 1, 3, 5, 7, 9, ¿no? Esa es la razón por la que se cambia la nomenclatura. Y bueno, obviamente los que agregamos en la estrella temporal inferior hacia adelante son F9 y F10, que son los que podemos utilizar con la posición de medición del electroculograma, por ejemplo, y por supuesto P9 o P10, pues son los que solíamos utilizar en mastoides, por ejemplo, y los equipos actuales ya tienen un canal que llamábamos en el pasado T1, T2, que vienen ahora a ser T9 y T10. Y esto es del doctor Daniel San Juan Horta, este primer autor. Él es mexicano, neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo, está en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en Ciudad de México. Es el primer autor de la recomendación de los montajes pediátricos que se publicó en 2019 y muy amigablemente nos hizo el recordatorio
que a T3 ya hay que llamarte 7 y que a T4 ya hay que llamarte 8, ¿no? Porque los equipos siguen saliendo con la nomenclatura anterior, pero aquí está amable recordatorio de que ya hay que llamar por el nuevo nombre a los electrodos. Y decíamos en esfuerzos internacionales, nuestros compañeros de América Latina también haciendo un buen papel. El ABC del buen registro electroencefalográfico de la doctora Loreto Ríos y Elsa Marcia Yacubián de Chile, por ejemplo, que pues nos dice que lo más importante es la colocación correcta de los electrodos, por supuesto. O sea, sin una colocación correcta de electrodos, pues no tenemos estudio, básicamente. Entonces, ese es el paso más importante, la correcta medición y la correcta colocación de los electrodos. Y desde aquí, desde México, polisomnografía en adultos, conceptos básicos, técnica de aplicación, de la doctora, primera doctora Matilde Valencia, de la UNAM, en la Clínica del Sueño del Instituto Nacional de Nutrición, haciendo las recomendaciones de los montajes, digo, perdón, de los filtros. Y entonces, por supuesto, en el trabajo del día a día de una clínica de sueño, pues hay que explicar, por supuesto, al paciente y al familiar qué va a pasar el día del estudio, lavar el cabello con champú neutro, ¿no? Ya quedó atrás esta época del jabón sote, ya hay muchos champús neutros, ¿no? Entonces, por favor, champú neutro. Nada más no ponerse ningún otro producto, comida ligera en casa, una cenita ligera en casa, la ropa cómoda con la que acostumbra a dormir, y a menos que lo indique el médico de otra manera, no interrumpir la medicación habitual, preferentemente en sueño espontáneo. Sí dice las publicaciones que en personas que no cooperan pueden, tras 2 intentos, considerar un medicamento, y vienen enlistadas melatonina, hidroxicina y zolpidem. Yo tengo el gusto de estar en Aguascalientes, bueno, en este momento no, porque estoy de congreso, ¿verdad? Pero creo que los 7 años que ya llevo en Aguascalientes, solo en 2 ocasiones hemos tenido que utilizar un medicamento. Entonces, la verdad es que la mayoría de las veces sueño espontáneo se logra, pero un estudio de sueño completo. Y por supuesto, bueno, hay estos requisitos que terminan siendo casi estándar, pues el cuarto pues, amplio, por si tiene que traer alguna camilla, por supuesto el baño con lavabo, evidentemente armarios, almacenes, la higiene frecuente, o sea, siempre, pero desde COVID pues aún más, silencioso, no iluminación, pues en este caso más bien oscuro, temperatura para controlar la sudoración o el frío excesivo, obviamente que haya conexiones a tierra, no celular, ¿no? Es interesante que cuando viene un acompañante dice, oiga, pero aquí en este cuarto no hay televisión, y tú dices, oiga, ¿se acuerda de la higiene del sueño? Y bueno, por supuesto, un espacio para quien acompaña, por si vienen de otro estado de la República. Y en niños se dejan también muy bien, obviamente siempre en compañía de sus padres. Se dejan muy bien, les dices que van a ir al espacio, ya después le dejas al papá que al día siguiente que les explique por qué no están en el espacio, pero por lo menos se dejan bastante bien. Y era lo que les decía en la recomendación actual de la American Academy of Sleep Medicine 2023, cómo aceptable está la colocación de electrooculograma derecho e izquierdo simétrico, es decir, a la par, o sea, justo atrás del huesito del ojo. Entonces, ese posicionamiento es F9, F10. Entonces, es el mismo sitio y estamos cumpliendo los parámetros de la American Academy of Sleep Medicine. Y por supuesto, también podemos poner electromiografía para medir bruxismo. Así que también es la misma recomendación que la seguimos. Y dentro de las recomendaciones aceptables del electrocardiograma es colocación de un dedo largo. Entonces es la misma que usamos para electroencefalograma. Así que en realidad estamos hablando de lo mismo y estamos haciendo lo mismo, por eso es que es importante que nos comuniquemos entre los diferentes miembros del equipo. Y bueno, ya dijimos, en adulto pues simplemente es la misma idea, los 27 electrodos con el apoyo siempre de los técnicos para en los gerentes por lo menos siempre son dos para un poquito más rápido y para que no sea tan pesada la noche para una sola persona. El cuarto ambientado como eso, como una habitación, no como un laboratorio, sino que se sienta cómodo, que se perciba cómodo para intentar minimizar este fenómeno de la primera noche. Por supuesto, se apaga la luz y pues ya decíamos, se actualizó ahora en 2023 los criterios de calificación de la American Academy of Sleep Medicine. No vamos a leer esto, pero la idea es que incluso hasta ellos te recomiendan cuál debería ser la calibración biológica, así que ya están ahí los estándares internacionales, solamente hay que seguirlos. Y por supuesto, ya le pedimos al paciente que se ponga cómodo, que se apague la luz y estamos listos para registrar. Ahora, lo importante es que en este asunto de la nomenclatura,
por ejemplo, este es un equipo Cadwell, pues nos permite cambiar a nuestro gusto la nomenclatura de las etiquetas. Básicamente son etiquetas. Entonces podemos poner un montaje completo del electroencefalograma si así lo deseamos. Es decir, me regreso. Aquí estábamos con el montaje tradicional de polisomnografía, solamente frontales, centrales y occipitales, pero literalmente si queremos podemos poner todo el montaje internacional 10-20 y esto es lo que les decía, todavía viene de fábrica T2A2, pero si ya nos dijeron que tienen que llamarse T10P10, pues les ponemos T10P10, así de sencillo. O sea, no es más complicado que eso. Y si nos han dicho que T1 y A1 ahora deberían ser T9 y P9, pues les ponemos T9 y P9. O sea, seguir las recomendaciones internacionales está a un clic de distancia. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y este es, por ejemplo, misma historia, el equipo negro virtual viene configurado como LC o ROC los canales hacia T1 o T2, pero si ya nos dijeron que tiene que llamarse F9 y T9 y F10 T10, pues les ponemos ese nombre. Así de sencillo, podemos estar haciendo medicina de primer mundo, cambiando una etiqueta con un solo clic. Entonces, hay que hacerlo. Y bueno, por supuesto, cuando medimos y calificamos sueño, calificamos habitualmente a 30 segundos por página y decía, pues la etiqueta ya está ahí con la nueva nomenclatura. Y si queremos evaluar el electroencefalograma, pues nos pasamos a 10 segundos por página y entonces podemos hacer una lectura del electroencefalograma, porque al final casi siempre terminan siendo 4 lecturas de un estudio completo. Pero misma historia decíamos con los equipos Cadwell, que también están comercializándose en México. Queremos solo el montaje de sueño, pues podemos tenerlo desde luego, o podemos tener el montaje extendido, pues decíamos con las etiquetas actuales, ¿no? Simplemente a un clic de distancia. Y si queremos medir, decíamos, de este lado donde está, aquí, si queremos medir a 30 segundos por página para calificar sueño, o si queremos a 10 segundos por página para leer el electroencefalograma. Entonces, es a gusto del lector. Y pues para calificar más visualmente fácil, apneas y hipopneas, pues podemos ver, por ejemplo, a 300 segundos por página, que nos permite pues una mejor visualización de la señal respiratoria, por ejemplo, aún con el montaje completo del electroencefalograma. Yo la verdad es que ya me hice más, a ver, yo califico en el montaje completo, se me hace más raro ver menos canales, pero es cuestión de acostumbrarse a la vista. Pues bueno, ya hemos platicado en el pasado, bueno, que nos ha acompañado en el pasado, la diferencia entre apnea obstructiva y apnea central. En la apnea obstructiva, tórax y abdomen siguen haciendo un esfuerzo y es el flujo el que se ve limitado, pero en la apnea central ni tórax ni abdomen hacen esfuerzo y por lo tanto el flujo se ve comprometido. Esta de otra publicación, misma historia, apnea obstructiva, hay una limitación de flujo en presencia de esfuerzo torácico y abdominal. Y ya les decía, a veces más amigable calificar a 300 segundos por página eventos respiratorios, por ejemplo, con el montaje tradicional de sueño, nada más. Y es que ese es el pensamiento, de que sobre, a que falte, mejor que sobre. Es decir, poner 8 electrodos, poner 27 electrodos, la verdad es que nos toma 5 minutos. La diferencia son 5 minutos. Entonces no tendríamos por qué no hacerlo. O sea, en realidad nos da muchísima más información y no nos toma más tiempo que eso. Y nos da unos gráficos tan bonitos como este, ¿no? Decíamos, tenemos aquí nuestro hipnograma, a los eventos respiratorios. Aquí vemos estas grandes desaturaciones, por ejemplo, pero también bastantes movimientos de extremidades. Entonces, un solo vistazo nos da una información de qué sucedió durante esta noche. Aquí, por ejemplo, no hubo desaturaciones, casi no hubo desaturaciones, a pesar de que sí hubo mucho ronquido y mucha fragmentación de sueño, entonces más bien debida a movimiento de extremidades, por ejemplo. O en esta otra, pues también casi no hay, de hecho no hay desaturaciones, sí hay ronquidos y unos discretos movimientos por aquí de extremidades, ¿no? Entonces hay que ir a ver la actividad eléctrica del cerebro. Y es que esa es la idea. En esta posicionamiento que hicieron en la medicina del sueño de Alemania, pues es la misma idea la que están diciendo, es el estudio de sueño completo el que nos permite hacer esta estadificación de las etapas de sueño, por supuesto, y darnos cuenta que son, aquí dice pierna derecha, pierna izquierda, que son los movimientos de las piernas
los que están haciendo la fragmentación del sueño. Entonces tenemos nuestro diagnóstico, es movimiento periódico de extremidades. Ah, porque decíamos, aquí dice otra vez piernas, brazos, podemos poner también electrodos adicionales en los brazos si es que así lo estamos sospechando y veríamos este movimiento incrementado. Misma historia, movimiento de las piernas que va a generar este alertamiento cortical, fragmentación del sueño. Y las parasomnias, por supuesto, veríamos a través de la cámara infrarroja que estos movimientos o estas conductas que ocurren a la persona están sucediendo en la fase de sueño N3. Entonces estaríamos ante una parasomnia del sueño no MOR o no REM. En cambio, si vemos que estas conductas a través de el video infrarrojo están ocurriendo en la fase de sueño REM, pues entonces tenemos una parasomnia de sueño REM. Entonces es la actividad eléctrica del cerebro, insisto, de la que obtuvimos estos hipnogramas y que nos están permitiendo identificar en qué momento se dieron estas conductas o estos eventos nocturnos que estamos intentando evaluar. Y en el sueño amor, decíamos, lo que nos interesa es ver si hay atonía, o en este caso, si hay una ausencia de atonía, es decir, que hay activación de los músculos cuando no debería haber. Aquí estamos viendo los movimientos oculares rápidos, es decir, está en sueño REM y aún así está habiendo tono muscular. Entonces, este es un trastorno conductual del sueño amor. Y misma historia, está esta persona, aquí están los movimientos oculares rápidos, está en sueño REM, sin embargo hay aquí movimiento en los músculos, porque aquí como se pensaba o se sospechaba ya, se pusieron electrodos adicionales en el flexor digitorum superficiales en los brazos, ¿no? Además del tibial anterior. Entonces se pueden poner, planificar, poner estudios, electrodos adicionales para medir movimiento, por ejemplo o un teta, bueno, delta, perdón, un delta difuso intermitente durante el REM, pues que tampoco tendría por qué estar presente en el sueño REM, o más de predominio occipital. ¿Y por qué importa? ¿Por qué estamos hablando de esto? Ah, porque el trastorno conductual del sueño humor tiene un valor predictivo positivo del 90% para desarrollar demencia con cuerpos de Lewy. Por eso nos interesa tan pronto como sea posible identificar quién tiene un trastorno conductual del sueño humor, porque parece ser que puede predecir quién va a desarrollar una enfermedad como Parkinsonismo, ¿no? Un Parkinson atípico, como la enfermedad de cuerpos de Lewy. Porque decíamos, lo normal es tener REM con atonía, esto es lo normal, la persona está en sueño de movimientos oculares rápidos y el tono muscular está muy disminuido, esto es lo normal mal. Y por lo tanto, si la persona está en sueño REM, aquí están los movimientos oculares rápidos, y el tono está incrementado, pues esto es un REM sin atonía. Entonces, esto decíamos, lo vemos en Parkinson, pero también lo vemos en demencia de cuerpos de Lewy. Y por supuesto, si hay hipersomnias, aunque dijimos que hay varias hipersomnias, pues una de las más frecuentes es la narcolepsia, o bueno, de las que tenemos que estar buscando, la narcolepsia, que una de las características es entrada tan rápida al sueño REM. Entonces vean cómo desde la polisomnografía ya está apenas empezando el estudio del sueño y lo primero que hace es entrar al sueño REM esta persona. Entonces, pues por supuesto, esto es altamente sugestivo de una hipersomnia. Otro gráfico, misma idea, pues la persona apenas estaba despierto, pasa el sueño N1, N2 y ya está en sueño REM, pues este es altamente sugestivo de que pueda ser una hipersomnia, además de la fragmentación del sueño, por cierto, y aunque hoy no es el tema, para hipersomnolencias, específicamente incluso narcolepsia, el estudio es una prueba de latencias múltiples, que esta se hace, de hecho, en la mañana, siguiendo a una polisomnografía. Entonces, se hace una polisomnografía donde no se identifique otro trastorno del sueño como apnea del sueño, movimiento de extremidades o algún tipo de epilepsia. Entonces, si no se identifica ninguna de esas, se continúa ahora a la prueba de latencias múltiples, que insisto, hoy no es el tema, pero que básicamente es darle al paciente oportunidad, 5 oportunidades de siesta, básicamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, como todo un estudio completo, pero otro día hablaremos de eso. Entonces, sabemos pues cuáles son los criterios, decíamos, de un sueño normal.
tenemos parámetros de normalidad en cuanto a duración de las etapas de sueño, al tiempo de quedarnos dormidos y la eficiencia del sueño. Pero esta tabla en particular de lo que habla es que ya se evaluó la diferencia que puede haber entre hacer una primera noche de sueño y una segunda noche de sueño por este fenómeno de primera noche. O sea, la persona pues no está en su cama, se siente observada, tiene cables, es que qué tal que no me duermo, es que eso me preocupa, y bueno, la posibilidad en que no salga lo que estamos buscando. Digo, muchas veces los pacientes lo preguntan, oiga, pero con una sola noche basta, ¿no será que, y si no duermo? Y así, entonces las personas se preocupan, por supuesto, pero tenemos que ayudarles a que ellos estén tranquilos, porque eso ya se evaluó y en realidad lo que se demuestra es que no hay ninguna diferencia entre la primera y la segunda noche. O sea, si se hacen 2 noches de registro, pues se ve que desde la primera se obtuvo lo que estábamos buscando. Entonces, eso ya se ha evaluado, entonces por eso es que se hace una sola estudio, no es necesario estar haciendo uno de habituación y después uno ya ahora sí el merguano. Y entonces en el tenor decíamos de am, que todos somos bienvenidos en la medicina del sueño, pues la interpretación del sueño, pues sí es obviamente reportar después, pues qué estudio hicimos, cuáles parámetros utilizamos, si hicimos o no una intervención, es decir, si pusimos IPAP, BiPAP, si el paciente estaba con un medicamento o no, si es usuario de dispositivo de avance mandibular, porque dijimos que nuestros colegas odontólogos ya están también participando activamente, si se hizo pues o no noche dividida, la calidad, la cantidad de sueño, micro y macroarquitectura, la continuidad, fragmentación, los parámetros cardíacos, eventos respiratorios, sí o no, eventos clínicos, sean crisis o parasomnias, el hipnograma y la impresión clínica. Y de nuevo, vean que esta referencia es de la Otorrinolaryngology Clinical of North America. Entonces, ese es el punto. ¿Quién puede interpretar sueño? Quien sepa. Pero es que esa es la idea, hay que estar capacitados. O sea, hay cursos aquí en México de formación. También el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tiene un curso, bueno, no sé si todavía lo tengo, pero solía tener un curso de una semana completa, como muy intensivo para la parte técnica del estudio de sueño. Y ya hemos platicado en el pasado la Sociedad Mexicana de de Neurofisiología Clínica, el interés que tenemos de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Medicina del Sueño, en fin. Entonces, sí hay formas de aprender, esa es siempre la invitación. Y el electroencefalograma, pues hay que ver continuidad, simetría, sincronía, el ritmo, las variantes, la respuesta. Bueno, estas habitualmente no las saltamos a menos que sospechemos epilepsia. Si hay o no lentecimientos focales, si hay cambios focales, la actividad epileptiforme, si hay un correlato conductor o no, entonces si es normal o normal. Y conclusiones y comentarios. Esto sí, déjenselo a su neurofisiólogo de confianza. Porque si encontramos una actividad eléctrica irregular, pues esa es la ventaja de tener el montaje completo, pues nos va a hacer sospechar que es algún tipo de epilepsia. Y en el contexto de las epilepsias, si encontramos una actividad focal que puede o no evolucionar a crisis, pues va a permitirle al clínico pues echar un vistazo entonces a la resonancia magnética e identificar qué está pasando aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí es el frontal izquierdo, entonces pues en la resonancia magnética se identificó que había una displasia focal cortical. Entonces, el beneficio, pues, de tener un diagnóstico de certeza preciso que va a mejorar, por supuesto, el tratamiento y el pronóstico de esta persona. Y es que cuando hablamos de las epilepsias, también nos preocupa que la enfermedad misma puede estar haciendo un deterioro cognitivo acelerado, el mismo proceso. Por eso es que también tenemos que identificar y tratar lo más pronto que podamos, porque dijimos que hay epilepsias que solamente ocurren en la noche y es esta actividad epileptiforme la que termina siendo parte del proceso final de un proceso que comenzó con una persona que era cognitivamente sana. Era sana cognitivamente, pero por tener una alteración de sueño se empieza a acumular beta amiloide y esto genera una hiperexcitabilidad temprana. ¿Y qué región más hiperexcitable hay que el hipocampo? Y entonces si se empieza a afectar el hipocampo ya tendríamos un deterioro cognitivo leve y si esto se perpetúa, decíamos, esta hiperactividad ahora favorece el acúmulo de tau y cuando tienes beta amiloide y tau, pues tienes enfermedad de Alzheimer. Entonces, por eso es que hay que ir aquí tan temprano, lo más temprano que se pueda. Porque dijimos, hay, perdón, actividad epileptiforme, y es que el asunto de las epilepsias a lo largo de la vida, esta gráfica es de incidencia, el número de casos nuevos por año. Sí es cierto que en la primera infancia hay muchos más casos, pero vean que este gráfico nunca llega a cero.
Eso quiere decir que uno puede empezar con epilepsia a los 25 años de edad, uno puede empezar con epilepsia a los 40 años de edad, uno puede empezar con epilepsia a los 60 años de edad. Y vean que este gráfico de nuevo, o sea, crece después de los 60 años de edad. Es decir, hay más casos de epilepsia después de los 60 años de edad. Y esta es la de la prevalencia, ¿no? La prevalencia es el número de personas viviendo con una enfermedad en un momento de tiempo. Vean que para este año, 2020, hay más personas viviendo con epilepsia mayores de 60 años. Más personas con epilepsia viviendo mayores de 60 años. Entonces, habrá, por supuesto, una coexistencia de la primera lámina que veíamos, la coexistencia de una enfermedad crónica con trastornos de sueño. Tenemos que ir a buscarlos, sobre todo porque estamos en México. Y en México y en América Latina tenemos una deuda con la epilepsia. Tenemos el doble de la prevalencia mundial. La prevalencia en el mundo es 7,6 por cada 1.000, en México y América Latina es hasta 14 por cada 1.000. Y lo mismo la incidencia, el estimado global 61 por cada 100.000, para México y América Latina es 111 por cada 100.000. Entonces tenemos que ir a buscarlos porque tenemos que ayudarlos. Y es lo que estamos platicando. Una alteración de sueño, una fragmentación de sueño va a llevar a esta actividad neuronal anormal, excesiva, anormal, que va a favorecer el acúmulo de beta-amiloide, tau y alfa-sinucleína. Esto va a generar un daño en las neuronas, va a generar inflamación, liberación de radicales libres de oxígeno y esto es el camino final a la neurodegeneración. Entonces, esto es lo que queremos prevenir y podríamos intentarlo a través de prevenir los trastornos de sueño o atender los trastornos de sueño. Y esto nada más es redundar en lo mismo. Para quien ya tiene un diagnóstico de demencia o deterioro cognitivo leve, sí podemos ayudarlo, por supuesto, pero estaremos al final tratando solamente los síntomas. Hubiera sido mucho mejor buscarlos cuando apenas era una queja subjetiva de memoria, es decir, que no dieran este paso, que no cruzaran esta línea. Sin embargo, para este punto ya hay pérdida de sinapsis, aquí ya hay un daño en realidad. Entonces, la mejor manera de prevenir sería en quien esté asintomático. ¿Y quién es ese? Pues quien tiene apenas un cerebro en riesgo. ¿Y cómo sabemos quién tiene un cerebro en riesgo? A través de la actividad eléctrica del cerebro en el sueño. Es la ventana de oportunidad de tener un registro completo del electroencefalograma durante las 9 horas de una polisomnografía. Es esa ventana la que estábamos buscando para encontrar a quién tiene un cerebro en riesgo y poder entonces sí prevenir. Y esta publicación es de 2020, así que estamos a tiempo. Porque ese es el punto. Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado temprano, perdón. La prevención del sueño, aquí está el dibujito, ya, ya vamos a dormir. Es el momento de cuidarnos. Alimentación, ejercicio, sueño, por supuesto, y entrenamiento cognitivo, aprender algo nuevo siempre. Por supuesto, siempre podemos hacer algo, desde luego, o sea, otra vez nunca es demasiado tarde, pero también nunca será demasiado temprano. Y ya habíamos adelantado la neuromodulación también, ya esto es 2020. La neuromodulación ya es parte de las herramientas cuando hablamos de los trastornos de sueño, y es que es el punto, un trastorno de sueño, aquí estrellita es trastorno de sueño si no se atiende, va a ir empeorando con el tiempo y favoreciendo que sobre un proceso normal de envejecimiento, que consideramos pudiera haber disminución de sustancia gris y sustancia blanca, pues en la línea punteada vemos que se acelera este proceso, pues por estos trastornos del sueño. Entonces, hay que ir por ellos y hay que ir en equipo. ¿Cómo era esa frase que uno llega ¿qué? Más lejos acompañado? No me la sé, pero siempre suena muy bonita esa frase. Pero sí es la idea esa, o sea, es un grupo de trabajo. Digo, hoy de nuevo agradezco mucho poder estar aquí ante ustedes platicando y sin embargo, pues allá en Aguascalientes somos todo un grupo de trabajo para la parte de rehabilitación de los terapeutas físicos, los planes de alimentación con la nutrióloga, la simulación cognitiva con la neuropsicóloga y para los estudios de sueño, todos. Ya tenemos la fortuna de tener 5 somnólogos, es decir, han tomado el diplomado de medicina de sueño de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Medicina de Sueño y entonces participan activamente pues haciendo lo que ahora ya saben hacer, que es sueño. Entonces, este trabajo en equipo es lo que estamos buscando, la colaboración, la integración de cada vez más personas, pues con un bien común, ¿no? Que es mejorar la calidad de sueño de las personas, prevenir enfermedades. Entonces, dormir, pues, es un estado activo del cerebro, no es un estado pasivo. Los circuitos responsables del ciclo circadiano y sueño y vigilia están en regiones del tallo cerebral y del cerebro. La identificación correcta de los trastornos de sueño es crítico para el tratamiento y la prevención de la neurodegeneración. Podemos prevenir la neurodegeneración.
Por lo tanto, hay que hacer accesibles los estudios completos de sueño. O sea, depende de nosotros, hay que hacerlo accesible, hay que hacerlo posible, porque el videoelectro con la polisomno seguirá siendo el estándar de oro. Y ya les dije, no lo digo yo, ahí está la literatura, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, sigue siendo la polisomnografía nocturna el estándar de oro. Entonces, más bien tenemos que ver cómo hacerlo accesible en todas las regiones de nuestro país y más allá de las fronteras. Y la correcta colocación de los electrodos, pues obviamente ya dijimos es lo más importante. Si no tenemos electrodos en su lugar, pues no tenemos estudio. Por lo tanto, hay que profesionalizar al equipo técnico y es ahí donde pues entramos en la colaboración ahora las sociedades y las asociaciones, que pues, siempre estamos abiertos a la colaboración. La lectura del video electro pues debe realizarse por un médico especialista. Ahí sí busquen a su neurofisiólogo clínico de confianza o un epileptólogo. Y la lectura de sueño, pues por un somnólogo. Ya dijimos, ¿quién puede leer sueño? Quien sepa. Pero eso sí, hay que estar capacitados, por supuesto. Hay que hacer los cursos, hay que hacer las cosas bien. Y entonces, pues nuevamente agradezco mucho el que estemos aquí hoy todos a esta hora. Agradezco a la Asociación Mexicana de Técnicos en Electrodiagnóstico por la invitación. Marco, muchas gracias y a todos ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Vamos a ver si Vamos a alguien tiene alguna pregunta para que se la pueda responder amablemente. No sé si alguien quiera levantar la mano y en base a eso podemos ir dándoles la oportunidad de preguntar. dudas, preguntas. Fulgencio, adelante. Abre tu micrófono para que te podamos escuchar. Y buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Ok. Bueno, de antemano ya saben que yo trabajo en un hospital psiquiátrico en las mañanas. En pacientes con trastorno de ansiedad, doctor César Callejas, ¿también son recomendables hacer esos estudios del sueño? La respuesta corta sería sí. La respuesta larga es, sobre todo si es refractaria de tratamiento. Es decir, sabemos que digo muy generalmente, ¿verdad? Sabemos que para ansiedad, terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, y fármaco, modificación del estilo de vida son la base del tratamiento. Digamos, esas tres cosas. Pero si se está llevando bien, si se está logrando el tratamiento y no hay una remisión o se intentan ya, porque parece que todo va en orden, retirar los medicamentos y aún así los síntomas vuelven o persisten, entonces ahí sí ahí vale la pena echarle un vistazo a la función del cerebro. ¿Qué más está sucediendo? ¿Qué más puede estar sucediendo? Entonces digamos que como un segundo paso, podemos decirlo, o sea, en aquella persona que no está logrando la remisión, que no está alcanzando los objetivos, sí valdría la pena echarle un vistazo a la función. Ok, le agradezco, doctor, su comentario. Buenas noches. Uh, Rafaela, creo que tienes una pregunta. Rafaela, Permíteme un segundo. ok. Bienvenido, bienvenido. Buenas noches, perdón, gracias, doctor Calleja. Oye, ya te la puse en el chat. Es que no estoy viendo el chat, ahí voy. Ah, Que sea perdón. preguntada porque no todos están leyendo el chat. ¿Qué pasa en el sueño con los niños con TDAH y TEA? Esa es la mejor de las preguntas. Em, y aunque sí lo hemos debatido a nivel de congresos nacionales, sí vale la pena mencionar que una buena práctica sería antes de hacer el diagnóstico de déficit de atención, evaluar el sueño. Porque, por supuesto, coexisten los trastornos de sueño con déficit de atención, desde luego. Pero no perder de vista que cualquier cosa que altere el sueño al día siguiente va a alterar la atención. Entonces podríamos estar haciendo nuestro mejor esfuerzo para dar un tratamiento integral a este niño, adolescente o adulto con déficit de atención y no estarlo logrando solo porque no identificamos que además hay un trastorno del sueño.
Sobre todo porque, insisto, un trastorno del sueño al día siguiente lo que va a hacer es alterar la atención. Entonces, donde entra la polémica en esa recomendación es cuando, pues obviamente muchos colegas dicen, oye, es que en la ciudad en la que vivo, en el estado donde vivo, no hay forma de hacer este estudio. Ah, bueno, por eso estamos teniendo esas conversaciones, porque entonces hay que hacerlo accesible. O sea, el que en este momento no es accesible no quiere decir que no debería hacerse. Entonces, en caso de fragmentación del sueño, o sea, por alguna causa, la coexistencia con la apnea de sueño, eso sí es altísima, por supuesto. Y el mismo escenario con la comorbilidad, como sí tenemos esta deuda tan grande epidemiológica en América Latina y en México, no es infrecuente que coexista la epilepsia. Y dije la palabra correcta, coexistir. Entonces, como parte del tratamiento, pues podríamos otra vez estar haciendo lo mejor que podemos para atender a alguien con TDAH, pero si no habíamos visto que era comórbido con epilepsia, sobre todo con las epilepsias no motoras, entonces habría algo que no estamos acabando de atender, ¿no? Entonces, sí, 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 ha entrado en controversia esas declaraciones en congresos anteriores, pero antes de hacer el diagnóstico de TDAH tendríamos que evaluar el sueño. Rosa Mariel Albarrán, ¿puedes abrir tu micrófono? También ahí tiene una pregunta. Gracias, muy amable, doctor Calleja. Hola, doctor, buenas noches. Una pregunta a los pacientes con hipertensión, ¿por qué durante el sueño sube la DA por encima de 145 y al despertar en ocasiones llega a bajar a 120, 118? La sistólica, la diastólica igual. Bueno, sí, ambas suben. La verdad es que habría muchas respuestas, por cierto, pero, o sea, todas válidas y, es decir, muchas causas, por ejemplo. Pero me gustaría más bien empezar como desde el principio. O sea, en una persona que hoy, bueno, no hoy, ¿verdad? Ayer, acaba de ser diagnosticada con hipertensión, probablemente si se midiera un mapa, por ejemplo, su presión todavía haría lo que debería hacer, bajar. Y entonces eso en la nomenclatura del mundo de la hipertensión son los dippers, los que se hacen ese dip o esa caída. Pero conforme va avanzando el curso de la hipertensión, finalmente enfermedad crónica, y sobre todo en quien no está siendo bien controlado, en las noches suelen ya no hacer esa caída, entonces se quedan pues como todavía digamos en metas, pero sin hacer ese dip que deberían hacer. Entonces en la nomenclatura ya le llaman non-dippers, que ya no hizo ese dip. Entonces eso ya es negativo, quiere decir que está fallando la regulación del sistema nervioso autónomo, porque tendría que hacerse eso de forma natural. Y el siguiente paso negativo es el que ahora al acostarse se le sube la presión o al dormir, durante el sueño se le sube la presión. Y esos son los risers, ¿no? Que se levanta la presión arterial en la noche, pues opuesto al dip, ¿verdad? Opuesto al dipper. Entonces, ese es como el avance negativo del curso de la enfermedad. Quiere decir que ha estado mal controlado por bastante tiempo. Que ahora ya no es que no baje, ya ni siquiera se queda plano, sino que ahora incrementa la presión. O sea, eso es en realidad negativo. Pues ese hallazgo es un hallazgo bastante negativo y nos habla de que pues, podrían hacerse mejores cosas para controlar a esa persona, por ejemplo. Y una de tantas cosas, digo, sobre todo porque decíamos la coexistencia y por el número de personas que lo tiene, la apnea de sueño. O sea, esta fragmentación de sueño genera una activación del tono simpático. Entonces genera una hiperactivación del tono simpático. Y el tono simpático es el que se encarga de la vasoconstricción. Y aunque la presión arterial tiene muchos, obviamente muchas formas de regularse, pues incremento en el tono simpático, incremento de la resistencia periférica, incremento de la presión. Entonces sí, es negativo al final, pero sí hay muchas causas fisiológicas por detrás de eso, pero no deja de ser negativo y habría que ver qué se va a hacer, es decir, qué está generando eso ya en esta persona en este momento, más allá de qué lo generó, híjole, pues es que lo generó muchas cosas, pero qué más está favoreciendo que persista en este momento, identificarlo y tratarlo. Ok, muchas gracias. Pedro Monreal tiene levantada la mano. Adelante, Pedro. Hola Marco, muchas gracias. Doctor Callejas, muchas gracias por su excelente exposición. Y como siempre agradecerle que haga las recomendaciones, pues para que nosotros como técnicos en medicina del dormir hagamos lo mejor posible y que siempre estemos aprendiendo. Eh, me quedó claro la noche dividida, pero con relación a la determinación de hacer noche dividida,
se, se especifica exclusivamente para trastornos respiratorios. Esa sería una de las preguntas. Y la segunda, usted puso algunos parámetros, doctor, en donde la academia recomienda ciertos parámetros, por ejemplo, en electroencefalografía en .3, en filtro de bajas y en filtro de altas en 35. Eh, estos parámetros los debemos de tomar en consideración como tal, como solamente una recomendación, o tenemos que estarnos apegando de manera estricta, porque también es cierto que según el fabricante o el diseñador de ingeniería, en cuanto a los en cuanto a los filtros que puede estar utilizando para diseñar ciertos este, uh, ciertas señales que nosotros vamos a estar obteniendo, pueden estarse viéndose modificadas, por ejemplo en Cadwell o en Graz o en Neuronic, o sea, según la marca puede estarse viendo la señal modificada. Entonces por eso me gustaría que nos aclarara esta parte, si solamente es una recomendación y más o menos ahí estarnos apegando a esos parámetros. Sí, sí, de la primera a la noche dividida, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de en qué ciudad estemos y con quién estemos trabajando y cómo estemos trabajando. Hay quien sí pide específicamente, ¿no? Un estudio de sueño con noche dividida. Ah, entonces, pues nada, estamos listos para dividirla y se hace la calificación y se divide y se pone el CPAP y seguimos el protocolo de colocación de CPAP. Si no responde el BIPAP y así. Es decir, una clínica del sueño tiene que estar lista para eso. Es decir, si un médico te lo pide, pues tú lo haces, ¿no? La segunda es si el paciente llegó caminando por su pie, lo cual es poco frecuente, o sea, que lleguen directo al estudio caminando es poco frecuente, ¿no? O sea, que casi siempre alguien ya los mandó. Y si tú descubres que a la mitad de la noche tiene un índice de apnea y hipopnea severísimo, híjole, pues ahí depende de la persona, si va solo, si va acompañado de la edad, porque si no, nadie te lo mencionó, no se sospechó, no se pensó, pues llegarle a la mitad de la noche a ponerle una máscara, pues híjole, si no lo planeaste, pues el paciente ni siquiera va a decir, ¿qué está pasando? ¿Esto es qué? Entonces, obviamente, la mejor recomendación es planearlo, desde luego, ¿no? O sea, la planeación siempre está ahí. Y nos ha pasado en la vida real muchas veces que te piden, ¿no? El médico referente a una noche dividida y en la primera mitad de la noche le haces tu índice de apnea y hipopnea y le salió en 8, dices, "No, pues, no, mejor lo dejo una noche completa". Y como eso pasa siempre, pues en la segunda mitad, como hay más sueño REM, ahí se le disparan todas las apneas y termina con un índice de apnea y hipopnea de 40, pero te das cuenta que fue mejor, porque si tú con esos 8 lo hubieras dividido, porque dices, bueno, me dijeron que la dividiría, yo la divido, pues te hubieras perdido de que en realidad, sobre todo en noches su índice es de 40, ¿no? Entonces, hay más bien que estar listos y preparados para lo que pueda suceder, porque de eso se trata y que todos en el grupo estén capacitados. Cuando hay que dividir, hay que dividirla. Si no se dividió, es porque no se dividió, porque no se cumplió el parámetro, en fin. Y en la segunda, sí, yo creo que esa es honestamente la mejor de las posturas. No dejan de ser recomendaciones, porque volvemos al mismo estándar. Muchas veces el fabricante te recomienda, pero tú ves en la industria y te recomienda, pero en el mejor de los escenarios, en el sitio en el que estás, pues si es de tu propiedad, pues ahí deberías ponerle una tierra, ¿no? Si es un lugar rentado y no tiene tierra, híjole, está difícil, ¿no? Y si es en un hospital, ya como se construyen muchos nuevos a cada rato, no todo está aterrizado. Aunque digan que sí, tu aparato dice lo contrario, ¿no? Entonces, modificar los filtros, pues es parte también del saber obtener una mejor señal en todo momento, porque si nos ponemos hasta un poquito en otros escenarios estrictos, hay protocolos de investigación que te piden filtros específicos, ¿no? Entonces, más allá de tu recomendación, la tuya propia del laboratorio, la del equipo que lo diseñó el equipo, o la de los libros, es la que el protocolo te dice. El protocolo dice que tienes que poner estos filtros. Y pues nada, tú los pones y ya, porque eso es parte del protocolo, ¿no? Entonces, sí, son recomendaciones, pero partimos de esa misma idea, ¿no? Por eso están ahí esas recomendaciones, como para que todos intentemos hacer lo mismo, pero ya dependerá de, pues, insisto, ¿no? De hasta del aterrizado, el si vale la pena o no modificar las señales para obtener, obviamente, una señal que después, se pueda ser leída de forma adecuada, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta de otro compañero mm, dice que no puede hablar porque está en el trabajo
Ah, Pero ok. si estoy errado, hágamelo saber. Pero también el Sí. déficit de atención se debe a las interpretaciones cerebrales, a estímulos visuales y auditivos, que de cierta forma van de la mano del sueño. Por eso es debatible. Pues es que es el cableado. O sea, en realidad hasta donde vamos ahora, parece ser el cableado, ¿no? Entonces, sí es un cableado diferente. Y entonces, pasándome a otro tema, pero intentando explicar esto de una manera diferente, por eso el espectro autista se volvió un espectro, ¿no? Porque en realidad es sobre cada cableado, qué cableado tiene cada individuo. Y desde el punto de vista eléctrico, que sería como lo que en este caso estamos midiendo, pues más bien es el tema. O sea, yo identifico una actividad eléctrica irregular, sí o no. Ya después lo que se haga con esa información en la clínica, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero partiríamos de esa idea, ¿no? O sea, no siempre un cableado diferente va a tener una representación eléctrica, ¿no? O sea, no siempre, aún en las epilepsias, y por eso la petición de hacer electroencefalogramas largos. Hoy veníamos justo platicando eso con un colega en lo que nos transportábamos cuántas veces una persona que sí conocemos, o sea, porque ya es paciente conocido, que sí conocemos que tiene crisis de ausencias, en un electroencefalograma de 30 minutos no le aparece ninguna actividad eléctrica irregular. Entonces uno no va a decir, pues no tiene epilepsia ya. No, pues no, registraste 30 minutos, en esos 30 minutos no apareció. Y nos ha pasado en la vida real que en 9 horas de electroencefalograma con polisomnos, un estudio nocturno, aparece la actividad 4 veces. 4 veces en 9 horas. Pero es una actividad, pues, franca, ¿no? Que no queda duda, del libro, punta onda, 3.5. Pues es que es el tema, ¿no? O sea, una actividad eléctrica irregular no siempre la vamos a ver. Entonces, es la misma idea, o sea, ante un cableado diferente, bueno, ¿quién dice que nuestro equipo es tan sensible? No, no la marca, no estoy hablando de la marca, estoy hablando del electroencefalograma, y que sea tan sensible como para identificar esos cambios sutiles, ¿no? Entonces, más bien por eso nos vamos al sueño, porque lo que sí podemos ir viendo es la arquitectura del sueño. Entonces, si tenemos una arquitectura de sueño irregular, diferente, bueno, ¿qué más la está modificando, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, va para allá, pero sí tiene que ver con cableados, ¿no? Y en todo caso es la sensibilidad de los estudios. Por eso ahora la tendencia, bueno, no hice énfasis en eso, pero venía en la presentación en una de las referencias. Para Parkinson, enfermedad de Parkinson se está usando electroencefalograma en sueño con 256 electrodos. 256 electrodos, porque también estamos pues qué, midiendo con 18. Acabo de decir que la recomendación actual es con 27, ya están haciendo 256. Entonces, bueno, obviamente mientras más incrementen la sensibilidad, pues más podremos identificar estas sutilezas en actividad eléctrica. Y eso es el primer paso, ¿no? Porque después es qué vamos a hacer al respecto, porque al final, pues es ayudar a la persona. Mónica Romero tiene una pregunta también. Adelante, puedes abrir tu micrófono, Moni. Hola, buenas noches. Pues yo hago electroencefalogramas, principalmente en pequeñitos, y mi pregunta creo que es muy básica, a lo mejor todos ya la saben, pero yo quería saber qué tan normal son los movimientos involuntarios en las primeras fases de sueño, sobre todo en las piernas. Me he dado cuenta que pues los niños cuando están entrando ya a sueño empiezan con sus tic en los piecitos o con una mano y ya cuando entran a sueño profundo, pues se les quita. Sobre todo en pequeños que tienen probable TDAH, veo que tienen muchos movimientos o muchos espasmos. Bueno, es que esa es todavía más compleja, ¿no? Porque ese es el punto. O sea, por eso estamos en este intento de, de convencernos a nosotros mismos como grupo, me refiero, de hacer estos registros más largos, porque pues al final, independientemente de lo que uno intente, ¿cuántas fases de sueño puedes ver en un electro de 30 minutos si dijimos que el ciclo dura 90, ¿no? Entonces en 30 minutos no vas a ver ni siquiera un ciclo de sueño, ¿no? Ya hay sitios en México donde sí se están haciendo electroencefalogramas de 1 hora, que debería ser el estándar actual, por cierto, asociado a video. Y de todas maneras, si tienes suerte, verás un primer ciclo de sueño.
Híjole, entonces un ciclo de sueño te da la idea de lo que va a pasar en los siguientes cuatro. Pero regresando a la pregunta original, el asunto es por eso tener el video, porque si el movimiento está asociado con actividad eléctrica, pues ese ya es un tema diferente. Pero si este movimiento no está asociado con actividad eléctrica irregular, pues entonces simplemente son movimientos. Habíamos dicho que sí hay movimientos normales, estos hypnic jerks, estas sacudidas hípnicas o saltitos, pues por eso la palabra es jerk, porque es como sacudida o movimiento, ¿no? Porque no usamos mioclonía, porque habitualmente se asocia más a actividad eléctrica o cerebral o espinal, ¿no? Entonces, este jerk, por eso se usa como sacudida, porque no tendría que ver con actividad eléctrica irregular del cerebro. Y sugerimos reservar la palabra espasmo para el que tiene que ver con epilepsia, ¿no? Porque hay toda una clasificación de espasmos epilépticos. Entonces, por eso lo llamamos sacudidas o movimientos. Entonces, sí hay movimientos que son normales, sobre todo en en estos primeros minutos de entrada a sueño, son normales justo si no tienen correlato eléctrico, y de ahí la importancia de sí tener video electroencefalograma, que esté bien sincronizado, porque luego nos pasa que tiene el video, pero no está sincronizado. Entonces, tenemos que tener esa sincronía a la perfección para ver que efectivamente el movimiento no se asoció con una actividad eléctrica en el cerebro, ¿no? Porque les mostraba el movimiento periódico de extremidades es a la inversa, es el movimiento periódico de la extremidad, es decir, el movimiento de la extremidad la que genera la activación cortical, no al revés, ¿no? Entonces, ahí sí importa mucho el orden, por supuesto, y también los milisegundos de diferencia. Por eso recalco la importancia de que de todas maneras el estándar tiene que ser video electroencefalograma. ¿Alguien más con alguna pregunta antes de despedirnos? Porque tenemos que tener higiene de sueño. Sí, ya son. Sí. ¿Alguien más? Pues parece que no hay preguntas. Pues yo de mi parte pues le repito y le vuelvo a agradecer las ganas que pone de apoyarnos a nosotros como el gremio de técnicos y de personal que nos dedicamos al área del electrodiagnóstico. Y pues muchas gracias, siempre honrados de contar con su presencia y pues en la medida de lo posible pues también nosotros poder apoyarle en lo que esté en nuestras manos. Muchísimas gracias y si pues no hay ningún otro comentario, les recuerdo a todos los asistentes que en el chat se puso un link para el registro de asistencia. Es de los formularios de Google para que lo llenen, por favor. De todos modos, ahorita lo vuelvo a copiar y lo vuelvo a pegar para que quede y no se haya perdido en entre los mensajes anteriores. Si no hay más por el momento, pues muchísimas gracias a todos. Que pasen buenas noches y nos vemos mañana con el siguiente tema. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Bye. doctor. Gracias. Siempre un gusto. Bye.